Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial enmarcado en la 9ª versión de FICPI-Chilemu año 2023 y en conjunto con la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa conversaremos con realizadores de la región, el país y de otras partes del mundo, quienes han sido seleccionados en el concurso internacional Juan Downey en diferentes versiones. Abordaremos sus piezas audiovisuales pertenecientes al videoarte, cortometrajes experimentales que buscan romper con lo convencional. Hoy está con nosotros Yaela Gottlieb, ganadora de la categoría internacional de la 16ª edición del concurso Juan Downey, año 2022. Ella es nacida en Perú, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y es egresada de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Su obra explora fotografía, cine y video a partir del cruce entre los territorios, desplazamiento y la desconstrucción de la identidad. Y además ha sido parte de múltiples festivales con su película No hay regreso a casa. El cortometraje que veremos hoy se titula ¿Dónde está Marianne?, del género metraje encontrado, y fue realizado a partir de las publicaciones del Museo de Cine Pablo Ducros Hicken entre 1976 y 1983. Quiero dar la bienvenida entonces a Yaela Gottlieb. Hola Yaela, ¿cómo estás? Hola Magali, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias Yaela, bienvenida por estar hoy día conectada con nosotros para conocer tu trabajo, tu obra denominada ¿Dónde está Marianne? No, gracias a ustedes por el interés y por tener estos espacios, más aún en la televisión comunitaria, qué lindo, gracias por eso. Gracias también. Entonces, Yaela, lo primero que vamos a hacer es ir a ver la película o el cortometraje para que podamos conocerlo, conocer este trabajo, y luego de eso vamos a volver al estudio para conversar un poco más sobre cómo lo hiciste, algunos detalles de cómo surge todo esto. ¿Te parece? Ahora quiero pedirte, sí, que hagas una pequeña presentación de lo que vamos a ver. Sí, bueno, ¿Dónde está Marianne? Es un cortometraje, como bien dijiste, realizado a partir de publicidades rescatadas del Museo del Cine que datan entre 1976 y 1983, que es el periodo de la dictadura cívico-militar en Argentina, en la que hay una mujer que aparece en estas publicidades y el cortometraje es un poco el gesto de volver a verla, ¿no? De traerla de vuelta. Entonces, sin esperar más, vamos a ir a ver el cortometraje para después volver a conversar con Yaela todos los detalles. Vamos.
Ya estamos de vuelta después de ver este increíble cortometraje que nos ha presentado Yaela desde Perú. Yaela, lo primero que te quiero preguntar es que nos expliques sobre esta exploración que haces entre la fotografía, el cine y el video. Cuéntanos un poco más cuál es la relación que quieres hacer aquí entre el territorio y la identidad. Sí, en realidad es una línea que atraviesa, creo, todos los trabajos que he venido haciendo, ¿no? No exclusivamente con este trabajo. De hecho, creo que en este trabajo se centra no tanto quizás en identidad, aunque sí, pero aborda otros tópicos también. Pero tiene que ver más con mi película y con los trabajos previos, ¿no? En el que a partir de intentar definir una especie de identidad, lo que aparece es justamente una deconstrucción, ¿no? Como al final encontré en ese movimiento algo más interesante en pensar las identidades como algo móvil, como algo amorfo, como algo que puede mutar, ¿no? Y todo eso que suena a conceptos, mi manera de poder abordarlos a través de la imagen en movimiento, ¿no? Pero no solo con el cine, ¿no? Sino también con la imagen fija, con la fotografía, como que por un lado esos territorios en constante movimiento y desplazamientos que aparecen también a nivel, en el plano más enunciativo, también me interesaba trabajarlo en el plano más formal y de ahí un poco también la mezcla de formatos, ¿no? También creo que ese tipo de trabajos más independientes, muchas veces autogestivos, también habilitan la exploración. No necesitas tener una idea previa para poder presentarle a alguien, sino justamente el cortometraje, el video, la película aparece en la propia praxis, ¿no? Entonces un poco me divierte juntar estos distintos formatos en el Premiere, en una hoja, incluso salir también de la compu y poder trabajar con distintas materialidades y distintos tópicos también, ¿no? Sí, la verdad es que está muy interesante el formato, ya que mezcla todos estos componentes que nos comentabas tú. Y cuéntanos también entonces cómo es el proceso creativo, desde dónde articulas estas imágenes, el sonido y todo. Sí, puntualmente con ¿Dónde está Marianne? Es un cortometraje realizado por encargo. Eh, yo hice el posgrado de cine en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, y en la universidad, a partir de un convenio con el Museo del Cine de Buenos Aires viene rescatando diversos materiales, ¿no? Y entre esos tiene un proyecto en el que rescató publicidades desde los 60, me parece, hasta mediados de los 80. Y en el afán de poder sacar los archivos y poder dinamizarlos, de que no queden guardados, convocaron a una serie de realizadores, entre ellas a mí, para poder hacer algo con ese material, ¿no? Entonces, a mí me entregaron una torta, ¿no? Un clip de no sé cuántas publicidades, 30, 40, para que haga algo, ¿no? Y fue muy interesante porque después de esos cortometrajes salieron 5, nos convocaron a 5 realizadores y cada uno con el mismo material hizo algo totalmente distinto, ¿no? Pese a que hablábamos, obviamente compartíamos procesos porque éramos amigues, cada quien fue por un lado distinto, ¿no? Hubo un western, hubo una película de terror, hubo algo más personal y bueno, y mi trabajo, ¿no? Entonces después fue interesante ver todos los trabajos juntos porque veías el mismo material pero propuestas totalmente distintas. Y en mi caso a mí me entregan esta lista de publicidades, me entregan el material y me entregan un Word con una lista de las cosas que aparecían, ¿no? Y después de probar distintas cosas, al principio estaba intentando hacer otra cosa, tenía publicidades que se ve que en esa época estaban, bueno, sí, claro, muy influenciadas por el cine, ¿no? Había una publicidad, me acuerdo, muy estilo Antonioni Blow Up, y quería hacer como una especie de remake, después quería hacer un remake de La Mujer Pantera, bueno, intenté obviamente distintas cosas con ese material, hasta que, claro, no había hecho lo más importante que era googlear, ¿no? De dónde vienen esas imágenes, quiénes las hicieron, eh, cuál es el contenido de esas publicidades, y a partir de la lista de materiales que me entregaron, empecé a googlear uno por uno, ¿no? Y ahí, después de algunos minutos de googlear, encuentro esta publicidad Jockey Club, Dimar, y me aparece la historia de la militante montonera desaparecida en la dictadura, ¿no? Verifico esa información, veo que se escribe más cosas, voy al Museo de la Memoria en Buenos Aires, encuentro su ficha, o sea, que era real. Y me impactó mucho, ¿no? Porque después le pregunté a muchos amigos argentinos si conocían la historia, nadie la conocía.
Y me impactó mucho que no se conozca, ¿no? Como que quedó ahí, de alguna manera. Entonces, me interesaba hacer algo con eso, ¿no? Como, y ahí se abrieron dos caminos, ¿no? Por un lado, el contar su historia, pero a la vez no conocía, no tenía tantos detalles. Hay dos, una de esas actrices la encontraron muerta y la otra desaparecida, la otra vive. En un momento pensé en buscarla, a la que vive, o buscar a la familia, pero después me pareció que era como, ¿no? Como quizás remover algo y bueno, y tampoco tenía mucho tiempo como para hacerlo con delicadeza y acercarme con tiempo. Y después me pareció quizás más potente poder volver a traerla a partir de la manera en la que está, ¿no? A partir de juntar muchas, como la publicidad promete esa idea de mundo perfecto, ¿no? Escenifica esa vida perfecta o promete ese ideal. Entonces me parecía paradójico como, bueno, en ese ideal están metidas estas imágenes también, ¿no? Como que es un poco también lo que sucedió, ¿no? Como por un lado la intención de que parezca una vida perfecta o una intención de otra cosa y en el fondo están sucediendo cosas horribles, ¿no? Entonces el cortometraje intenta de alguna manera como sumergirte en ese cúmulo de publicidades vertiginosas y finalmente en el que aparece Marianne, ¿no? También un poco eso en relación a la idea, ¿no? Y después en relación al montaje, al sonido, también sucedía algo que las publicidades al día de hoy, trabajar con publicidades es muy tirano, ¿no? En tanto son cortas, priorizan mucho el efecto, son efectistas y son planos muy cortos, ¿no? Entonces para trabajar en cine se me hacía muy fugaz de alguna manera, ¿no? Porque eran planos muy cortitos, el corte era muy rápido, entonces eh, en lugar de ralentizar o trabajar en contra de eso, me lo apropié, ¿no? Como aproveché ese ritmo y me inserté dentro de ese ritmo para luego ralentizarlo cuando aparecía Marianne Erice Tizó. Y el sonido, bueno, un sonido un poco evoca al mar, ¿no? Que además aparecen ellas en la playa, entonces creo que iba bien. Sí, súper interesante, Yaela, porque te iba a preguntar algo relacionado al sonido exactamente, porque en el fondo, ¿cómo llegaste a esa propuesta de sonido como elemento narrativo de la historia? Sí, el sonido, yo había visto, tenía muy claro que sea el mar, un poco por lo que aparece, pero a la vez todos los sonidos de mares que encontraba en las librerías eran bastante calmos o proponía otra cosa. A todo esto, a nosotros nos dieron un mes para realizar esta pieza, primero 2 semanas y después se extendió, ¿no? Pero bueno, yo en 2 semanas tenía que tener una propuesta, entonces eso también influyó bastante en tomar algunas decisiones rápidas. Y el sonido lo encontré en otro cortometraje de un colega, Valentín, que aparece ahí en los créditos, y le escribí un mail como si podía tomar ese sonido y me dijo, everything okay. Y a partir de ese sonido, que también es interesante, después lo pensaba así, porque finalmente, bueno, tú lo dijiste, ¿no? El cortometraje se inserta dentro de este género de material encontrado, pero bueno, no solo las imágenes son encontradas, sino también el sonido. Y a partir de ese sonido que tomé de ese cortometraje, lo trabajé con Alejandro Bunkel, que es un diseñador sonoro, y a partir de ese sonido base intentamos insertar algunos motivos, ¿no? Como que de pronto no sea solo eso, sino que tenga algunas variaciones más, ¿no? Entonces, por momentos ahí intervenimos el sonido, así como intervenimos las imágenes, también intervenimos el sonido y logramos que por algunos momentos se acentúe, se ralentice, como que tiene algunos detalles, que por ahí en cine se escucha mejor, eh, que hacen esa experiencia, ¿no? Y luego trabajamos con otro mar, que también fue mar encontrado, de librerías directamente, pero ya hicimos una mezcla, ¿no? Ese mar que viene muy rápido y vertiginoso a una cosa más calma cuando finalmente aparece ella, ¿no? Sí, la verdad es que tiene una atmósfera bien interesante y claro, a lo mejor en cine se escucha o se entiende mejor ese lenguaje, ¿verdad?
Tú no, nos contabas al principio que, que te habían hecho por encargo, que, o sea, que lograste, digamos, este trabajo por encargo, pero al final igual tienes alguna relación con Marianne o por qué sale este interés y finalmente por qué mencionas a ella. Sí, no tengo ninguna relación concreta con ella. De hecho, no conozco a la familia. Me enteré de su historia a partir de hacer este cortometraje. Y un poco así como yo me enteré, quería también como que vuelva a aparecer, ¿no? Sobre todo ella siendo actriz, quería hacer este gesto de volver a traerla, ¿no? Que aparezca de vuelta, ¿no? Y creo que a mí me impactó muchísimo porque ella fue militante en una villa, en la Villa 31, en Buenos Aires, y yo hasta ahora, ¿no? Pero más aún, incluso fue en ese entonces, me habían pasado una serie de sucesos personales, que yo también tengo un trabajo en la villa, no en la misma, pero en la Villa 20, que es la villa más grande de Buenos Aires, la más antigua también, y hacemos con unas compañeras, hacemos un archivo de la memoria de la Villa 20, ¿no? Que es una villa que históricamente siempre se intentaron erradicarla, ¿no? Primero a partir de la dictadura, en la dictadura la tiraron abajo como 2 veces y los propios vecinos fueron quienes las levantaron, hubieron muchos desaparecidos en ese lugar. Y cuando nosotros trabajamos la memoria en ese lugar siempre aparece la dictadura, ¿no? A nosotros nos interesaba trabajar en ese territorio un poco porque se estaba actualmente reurbanizando, pero era muy asombroso que cada vez que preguntábamos por la memoria la gente hablaba de la dictadura, ¿no? Entonces a partir de ese acercamiento yo tenía, de alguna manera, trabajaba también alrededor de eso, ¿no? Y por esa época estábamos editando una muestra, estamos haciendo una muestra para Bienal Sur, en el que el tópico principal era la dictadura, ¿no? Entonces venía en ese momento haciendo eso y después por otro trabajo que tenía, que trabajaba ahí en la televisión pública de Argentina, nos mudan a una sede que es la Exesma, ¿no? Que es el Centro Clandestino de Tortura en Buenos Aires, el ex centro clandestino, y ahí un poco todas estas cosas se materializan, ¿no? Como de pronto estaba todos los días yendo ahí, yendo a la villa, trabajando esto, y de pronto me encuentro con este material, me lo encuentro, y bueno, me pareció que era oportuno trabajarlo, y sobre todo después también me pasó eso, ¿no? Yo venía intentando hacer un remake de Cat People, de La Mujer Pantera de Torneo, y después de encontrar a ella me pareció todo tan irrelevante como que había algo también de la fuerza de la realidad que superaba cualquier intento de remake, ¿no? Y además también me interesaba como de pronto, sin intención, porque la gente que lo había rescatado, yo no sé si sabía, me imagino que sí, obviamente, pero bueno, había quedado ahí y por lo general cuando nosotros veíamos el material, si bien yo no crecí en Argentina, pues me llamaba mucho la atención las texturas, los personajes, los diálogos, y cuando se le mostraba a Argentina evocaban recuerdos de la infancia, como era muy pintoresco el material, pero de pronto que ahí hay algo también de terror, una huella, y sobre todo que la publicidad de pronto pueda adquirir ese valor documental, me parecía que era interesante como para dejarlo pasar, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, súper interesante, Yaela. Qué importante todo lo que cuentas y como de rescate y de historia, ¿cierto? Y en relación a los públicos, ¿a quiénes a quiénes están dirigidos este cortometraje? Sí, o sea, como te contaba, al ser un cortometraje por encargo, un poco ya era un trabajo también para mí, ¿no? A nosotros nos dieron unos honorarios para poder hacerlo, entonces de alguna manera, bueno, es un trabajo que a mí me venía bien también, que mejor de trabajar de esto, fue increíble. Eh, Simbólicos, pero bueno. Entonces, estaban enmarcados dentro de las jornadas de cine-ensayo, ¿no? O sea, ya ahí había una propuesta y había un público de alguna manera que era quienes seguían estas jornadas que se hacen anualmente allá en la Universidad de Itela, ¿no? Entonces, si bien ese era un público inicial, después la idea era que puedan aparecer en el Museo del Cine, pero más allá después el cortometraje me dio grandes alegrías, ¿no? Como que no pensé sinceramente que iba a tener mayor alcance que inicialmente se había propuesto, ¿no? Y eso es interesante porque es una manera para mí, ¿no? Por ejemplo, ahora en Perú, ayer hubieron
17 muertos por protestar, ¿no? Y no se sabe cuántos desaparecidos. O sea, siento que es algo muy reciente, que por más que a veces se piense la dictadura es algo que pasó, hoy en Perú se está viviendo una dictadura. Entonces, de alguna manera, como poder tener la oportunidad de recordarlo, de volver a traerlo, de que, bueno, esté presente, siento que desde mi trabajo es al menos pequeño, no sé, me interesa como volver a pensarlo, volver a traerlo, ¿no? Entonces, siempre se puede actualizar, ¿no? Mira nada más lo que está pasando acá. Entonces, cuando muestro el corto acá, de pronto es como, qué tan distinto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como para preguntárselo también. Así que en ese sentido el público, pues, no pensé en un público específico a priori, pero después, eh, nada, que llegue a donde tenga que llegar y que se recuerde siempre, ¿no? Que hubieron 30.000 desaparecidos en Argentina y bueno, el fascismo está a la vuelta de la esquina, lamentablemente. Exacto, uno piensa que son cosas que ya no van a volver a pasar, pero en todos lados están pasando situaciones similares que nos hacen recordar aquellos tiempos. Y bueno, y también en relación a los comentarios, ¿qué comentarios has recibido en relación a esta obra, Yaela? Sí, a mí me preocupaba que como la información aparece al final, ¿no? O sea, al principio no entiendes muy bien qué estás viendo, las publicidades están descontextualizadas, había un efecto de enrarecimiento que quisimos trabajar, pero al final, bueno, aparece el mensaje en toda su dimensión. Era de alguna manera también tener un golpe bajo, ¿no? Y es algo que al principio me problematizaba porque era, bueno, de qué manera, yo siempre estoy en contra del golpe bajo, pero bueno, a la vez era de una manera, la información llegaba no sé, de otra forma, como, y eso me di cuenta y después no me arrepentí de haberlo hecho en distintas proyecciones, ¿no? Que la gente no entendía y de pronto quedaban como mal o afectadas o con preguntas o como, ¿qué onda en este mundo? En medio de esas imágenes perfectas y además que pues la actriz no tiene el estereotipo común, ¿no? De lo que uno puede pensar que puede ser una militante montonera. Entonces eso también les llamaba la atención, me preguntaban si era verdad, como mucha gente, eso me dio gracia. Bueno, todos, ¿no? Pero me preguntaban si era cierta, si era verdad el archivo, si existió realmente ella, si fue militante montonera o si es una ficción. Como que por ahí les parecía muy raro el hallazgo, pero cuando después les contaba que fue a partir de googlear y nada más, ¿no? Estaba ahí, o sea, después lo pueden googlear. De hecho, una vez me contaron para que la obra estuvo también en la Bienal Imagen en Movimiento en Buenos Aires, y al momento de seleccionarla me contó después una programadora que googlearon a ver si era verdad. Me pusieron el nombre, porque bueno, claro, si no era verdad, por ahí perdía ese efecto documental de la publicidad, ¿no? Entonces pasó mucho de eso, ¿no? Y después, bueno, gente que se queda con más preguntas y eso creo que es interesante. Exacto, y que genere debate. Bien, Yaela. Y en relación a los festivales, por ejemplo, en los que elegiste para participar y por qué. Eh, sí, un poco más, orienté la búsqueda a festivales experimentales y de cine de ensayo. El cortometraje se estrenó acá en el Bafisi en el marco de estas jornadas que comentaba en Argentina, y después lo quise pasar en Perú, en Lima, y después, bueno, tuvo la premiere internacional en el Festival de Valdivia en Chile, y después inmediatamente en el concurso Juan Downey, ¿no? Sinceramente, o sea, la tarea de distribuir e inscribir, si están viendo acá realizadores, saben que es una tarea bastante extenuante y desgastante. Y yo venía bastante cansada de ese proceso a partir de mi película, que la distribuí yo misma. Entonces, con esta película, de alguna manera fui un poco más selectiva y lo mandé a lugares específicos. Que también yo pueda asistir, como que me interesaba eso, ¿no? Puedo estar presente, acompañar la película. Y ahora se va a pasar en Berlín, en la Semana de la Crítica ya, que es interesante, si bien yo no puedo ir porque, bueno, es muy caro ir. Es un espacio de debate, ¿no? Justamente como es organizado por una asociación de críticos de Berlín. Eh, y siento que puede ser interesante ahí tener ese espacio de debate o que la obra esté inmersa en ese lugar, me parece súper interesante. Así que por ahí se sigue
moviendo y bueno, después obviamente después de ese tiempo va a pasar a ser parte del archivo del Museo del Cine. A partir de un archivo lo voy a liberar en internet porque la idea es que se conozca, ¿no? Y que se vea, así que no mucho más. Súper maravilloso, Yaela. Quiero agradecer todas tus palabras porque realmente está muy interesante tu trabajo. Es algo diferente, algo no convencional de lo cual hemos visto. Por lo tanto, tiene mucho para pensar. Así es que ya estamos terminando la jornada. Nuevamente agradecerte tu posibilidad de estar aquí con nosotros en Pichilemu desde Perú, un lugar que somos vecinos, pero igual estamos lejos, así que igual la tecnología ayuda a eso. Así es que eso, Yaela, ya estamos culminando. Cuéntanos si estás en algún nuevo proyecto o ya para despedirnos. Sí, estoy terminando. Yo hice una serie de trabajos que constan en tres películas que se llaman Finciones Fronterizas, que justamente tensionan esta idea de frontera y pertenencia. El primero se llama Experimentos de Occidente, el segundo es No hay regreso a casa, que es la peli, que ahora se puede ver en Guayaba, en una plataforma que también, si no me equivoco, está abierta a Chile. Y estoy preparando la tercera parte, que la voy a grabar en un caserío en Perú que se llama Palestina, ¿no? Entonces también ahí hay como un movimiento que voy a evocar a Palestina, Medio Oriente, pero vamos a estar en Perú, en la selva, entonces bueno, un poco jugar con esas hibridaciones que hablamos al principio, ¿no? Acerca del territorio. Buenísimo, Yaela. Muchas gracias entonces. Ya te despido, que estés muy bien. Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. No, gracias a ti, Magali, y bueno, a quienes están atrás que hacen posible esto. Sí, gracias a todos y bueno, ya nos estamos despidiendo con esta edición de este programa especial enmarcado en el FIC Pichilemu y nos volvemos a ver en una próxima edición. Que estén muy bien.